Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación entonces con la agenda. Vamos a hablar acerca del feno que conocemos. Vamos a hablar de la utilidad clínica que tiene esta prueba dentro de nosotros. Muchas gracias al doctor Giraldo, que fue quien me invitó, y a ustedes los del Comité de Educación. Esta es la agenda que vamos a tratar. Igual como dijo el doctor Guillermo Ortiz, voy a tener que dar la espalda aquí para poder señalar en esta. Definición de biomarcador y fisiología del feno, factores que afectan la medición del feno, puntos de corte del feno como predictor de respuesta a los corticosteroides, que es un punto importante para nosotros hoy en día, feno y utilidad en la identificación del perfil de riesgo de las exacerbaciones y de otros, monitoreo y cambios en el tiempo del feno, si tienen o no tienen utilidad para todos nosotros, y evaluación y adherencia a largo plazo como parte de esta prueba y la técnica o la prueba de supresión de feno, además de las conclusiones. Entonces, antes de empezar a hablar de feno, que es una prueba que se va a poner de moda entre todos nosotros, hablemos de qué es un biomarcador ideal, y de pronto Milena dio unas pautas ahorita cuando hablábamos y yo decía, va a decir lo mío. Debe ser sensible, debe ser específico, debe tener unos puntos de corte o que sea capaz de proporcionarnos unos valores predictivos positivos y negativos adecuados, unos puntos de corte bien definidos. La estabilidad a lo largo del tiempo y en el seguimiento de nuestros pacientes también es importante. Debe ser algo rentable que pueda ser aplicable dentro de nosotros, más hoy con todos estos cambios de la salud que estamos viviendo. No debe ser invasivo y debe ser fácilmente medible. Eso es lo que nosotros queremos cuando buscamos un biomarcador. Hasta ahora en asma, ¿qué tenemos? Hasta ahora en asma tenemos una posición que nos dicotomiza en dos condiciones: T2 alto y sin T2, ¿sí? Por lo tanto, uno debe buscar, cuando pide un biomarcador en asma, que ese biomarcador esté implícito en un contexto y en unas características clínicas del paciente. No es lo mismo pensar en un paciente que tiene alergia, poliposis nasal, una edad de inicio, digamos, temprana, o una edad de inicio tardía del asma para pedir un biomarcador, que pedirlo en otro grupo de pacientes. Y lo otro es que aquí sí el concepto de pedir un panel de biomarcadores para que apalanque y haga el diagnóstico fácilmente de nuestros pacientes es algo interesante. Entonces, no pedir, y vamos a ver cómo el feno digamos, se asocia a otros biomarcadores, y esto hace que mejore la sensibilidad en algunos casos. Adicionalmente, hablar de los eosinófilos en sangre, la IgE sérica y la periostina, cuando se tenga, pues vamos a poder pedir o perfilar mejor el paciente cuando hacemos ese tipo de panel como solicitud. Esta diapositiva la traje porque esta diapositiva nos habla acerca del consenso escocés, que me parece un artículo bastante interesante para que todos lo tengamos en cuenta, que habla no solamente del asma desde el punto de vista del control y de ese biomarcador que sería la CQ y las exacerbaciones, de esos otros biomarcadores o digamos, seguimiento de la función pulmonar del PEF y del BEF1, sino que también en esta esquinita nos hable de esa dicotomía y del T2, ¿sí? A través o mirado a través de los ojos del feno, de los eosinófilos y de la IgE. Entonces, como hoy era el día de la charla del feno, pues entonces vamos a hablar acerca de este biomarcador dentro de este contexto de pacientes asmáticos. Y cuando uno tiene un biomarcador, uno tiene que pararse en tres columnas de ese biomarcador. La primera es mirar la utilidad. ¿Qué tanto me sirve este biomarcador para identificar la patología, para hacer el seguimiento y para hacer el abordaje de mi paciente? Pero también mirar las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de ellos. Entonces, aquí solo les traje estos cuatro que hablan de los eosinófilos en sangre. Ahorita lo decía Milena, tienen una capacidad importante de predecir, nos perfilan un paciente T2, nos predicen qué eficacia va a tener la terapia biológica hoy en día en muchos aspectos, pero tienen unas limitaciones, un punto de corte que ellos no tienen una distribución normal. Entonces probablemente ese punto de corte va a tener falencias en muchos estudios todavía, y faltaría acabar de ajustar, porque siempre nos hemos parado 150 y 300, pero hasta qué punto sí son realmente lo que estamos viendo biomolecularmente en la interleucina 4 o la interleucina 5, la interleucina 13 de nuestros pacientes. Y por el otro lado, algunas condiciones coexistentes, ya lo habló Milena también, el uso de los pacientes con infestaciones parasitarias, con parásitos, con algún tipo de medicación que altere esto, y la variabilidad que tienen el día a día los eosinófilos, pues pudieran
dejarlos mal planteados. Con respecto a la periostina pues nos habla que tiene una utilidad muy buena como biomarcador en niños, pero también nos dice que tiene unas falencias y que en niños de 4 a 11 años puede ser un biomarcador idóneo en asma, pero las variantes de la periostina que siguen en investigación hablan que da una variabilidad importante en los pacientes y hay un fenómeno implícito en ella que es el crecimiento de los niños que altera los rangos de la periostina. Cuando esto lo convertimos también a las IgE séricas específicas, entonces tenemos unas ventajas importantes, pero también tenemos limitación y cuando miramos el feno tiene o puede ser un biomarcador que sea aditivo, o sea, que se tome en contexto con otros biomarcadores en esos paneles, que ya tiene unas ventajas que las hemos venido viendo y que a través de ellas lo hemos aprendido a conocer, como es la actividad de la interleucina 4, de la interleucina 13, ajustar las dosis de los esteroides o qué tanto mi paciente tiene una respuesta adecuada a los esteroides inhalados y también como una predictor de respuesta a las terapias biológicas, en este caso y por donde arrancó la cosa, el dupilumab. Pero tiene unas desventajas. Cada vez conocemos más la limitación que tiene en determinados contextos de los pacientes. Entonces, el humo del cigarrillo, el no plantearle al paciente que tiene que tener algunos cambios importantes, si va a venir a la prueba espirométrica y también al feno, pues preferir hacerle primero el feno que la prueba espirométrica, si el paciente se hizo los corticoides, cómo esto le altera, si el paciente consumió nitratos, cómo esto le altera. Entonces, probablemente todos esos son factores de confusión que generan mala interpretación de la prueba en la que estamos enfrente. Entonces, todos conocemos aquí, de los que estamos aquí, conocemos esta cascada inflamatoria T2 y la traje aquí solo para mostrarles este pequeño rinconcito donde la interleucina 4 y la interleucina 13 tienen mucho que ver con el óxido nítrico y con la activación de esa enzima sintasa del óxido nítrico que produce el estímulo en las vías respiratorias de nuestros pacientes. Entonces, parémonos acá y miremos este grupo de pacientes y hablemos un poquito del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico es una molécula omnipresente, quiere decir que está en todas partes. Se atraviesa todos los tejidos porque es un óxido o porque es un gas bioactivo y ese gas bioactivo es producido de forma continua y constante en las vías respiratorias de todos nosotros, así no tengamos asma, y se incrementa en la inflamación de las vías respiratorias. Este proceso, visto de esta manera, conocemos o sabemos que esa molécula tiene varios nichos o varios sitios en donde trabaja. Unos de ellos, entonces, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema endotelial y el sistema neuronal. Cuando uno mira al frente, el óxido nítrico tiene gran cantidad de propiedades y de mecanismos de acción que son fisiológicos. Por ejemplo, la agregación plaquetaria, la neurotransmisión, tiene efectos tumoricidas, tiene una modelación en la respuesta inflamatoria o inmune, en los fenómenos de angiogénesis y en la vasodilatación. Probablemente en las vías respiratorias de cada uno de nosotros se produce entre 40 a 45% de óxido nítrico durante un día en un paciente que no tiene asma, que no lleva esteroides y que es un paciente que no tiene POC. Esto lo hacemos a través de un proceso enzimático, se produce la generación del óxido nítrico, que es la óxido nítrico sintasa, que ya les voy a contar porque hay 3 isoformas especiales. Entonces, en un sujeto sano, la célula epitelial produce este óxido nítrico, pero ¿qué pasa en el paciente asmático? Donde además de las células epiteliales voy a tener macrófagos, voy a tener polimorfonucleares, eosinófilos y linfocitos. Probablemente vamos a tener una mayor expresión del óxido nítrico porque va a haber mayor cantidad de óxido nítrico sintasa y eso es lo que estamos viendo en este paciente. Entonces, miremoslo desde las isoformas. Cuando uno mira las isoformas, entonces el óxido nítrico de manera natural se produce a través del aminoácido L-arginina, liberando hidrogeniones, liberando en su producción electrones, y tenemos 3 formas enzimáticas que son encargadas de la producción del óxido nítrico. La NOX1 es una forma constitutiva neuronal, la NOX3 es una forma constitutiva endotelial. Esta no tiene que ver con ninguno de nosotros en neumología, tiene una respuesta de señal al calcio, es independiente de los esteroides y su acción es muy corta. El óxido nítrico que se produce a través de estas 2 isoformas se consume rápidamente en el organismo. ¿Qué pasa
con el óxido nítrico que se produce a través de la forma inducible, que es la NOx2, que se encuentra en las vías respiratorias de nuestros pacientes. Se produce como respuesta a muchas citoquinas. Ahí ya les había mostrado las primeras diapositivas, la interleucina 4, la interleucina 13, pero también se produce por estímulo del interferón gamma, del factor de necrosis tumoral y del interferón 1 beta. Adicionalmente, produce una sobreexpresión de la óxido nítrico sintasa sobre esas células efectoras de la vía respiratoria y esto produce un desequilibrio de ese estrés oxidativo, ¿sí? Recuerden que esto es un oxidante, entonces se oxida, hay una disminución de los antioxidantes en la vía aérea de los pacientes, vamos a tener más inflamación y por lo tanto vamos a tener una modificación en las respuestas normales que tiene la vía aérea de nuestros pacientes. Cuando miramos el espectro del óxido nítrico desde la fisiopatología, vemos que el óxido nítrico se produce a través del estímulo de la STAT1 o de la STAT1 y se produce en picomoles, muy pequeñas cantidades, pero cuando el espectro se corre hacia la STAT6, que es una molécula de información del JAK, lo que vamos a tener es grandes cantidades o nanomolares en esta condición y vamos a perder esos beneficios que tiene el óxido nítrico en las vías respiratorias de las personas, como es la vasculatura, la permeabilidad, la perfusión, el latido ciliar, la respuesta o la limpieza mucociliar, y vamos a tener y a entrar a una serie de acontecimientos que nos van a entorpecer o nos van a generar todos los cambios que conocemos fisiopatológicos de nuestros pacientes asmáticos. Hasta ahora, lo que conocíamos es que hay unas patologías, por ejemplo, los niños cuando tienen asma a temprana edad, el asma alérgica, el asma que es refractaria, el asma eosinofílica refractaria, los pacientes que tienen asma severa no atópica, los pacientes que tienen pobre control del asma y son exacerbadores frecuentes, los pacientes que tienen asociado a su asma respuestas inflamatorias o reacción a la aspirina, la poliposis nasal y la rinitis alérgica, pues se han descrito muy bien como causales de incremento del óxido nítrico, pero tenemos otros pacientes dentro de los pacientes, digamos, respiratorios, que pueden tener incremento del óxido nítrico sin estar en unos rangos tan elevados. Por ejemplo, la fibrosis quística, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por ejemplo, el ACO que habló ahora el doctor. Entonces, se han tratado de establecer muchos puntos de corte a través de todas estas guías y lo que tenemos es esto. Las guías ATS nos perfila el paciente y nos dice que los adultos con un FeNO mayor de 50 partes por billón, pero también nos lo categoriza y nos lo mete dentro de unos rangos que los niños por encima de 35, la guía GINA dice mayor de 20 partes por millón, NICE habla de adultos por encima de 40, los niños por encima de 35 y el consenso escocés, que a mí me parece digamos una buena pauta para hacer el seguimiento del FeNO, habla de 40 en aquellos individuos adultos que no han tenido terapia inhalada por el momento o pacientes con más de 25 que están recibiendo terapia inhalada. Miren cómo se ha ido perfilando, se ha ido mejorando y discriminando mejor estos rangos, pero no tenemos actualmente un rango concreto que nos hable o que nos actualice y nos diga este paciente de esta edad con estas características tiene que tener esto. Hay mucho todavía por, digamos, visualizar ahí. También hemos conocido que los niveles se incrementan por diferentes cosas, aquí se los amplío un poco, entonces hablamos que los niveles pueden estar incrementados en condiciones como la rinitis alérgica, la poliposis nasal, los pacientes más altos, esto por superficie de área, los pacientes que son hombres, el consumo de nitratos en la dieta. Por ejemplo, cuando leí esto me llamó la atención que el tomar café, la lechuga, la remolacha pueden tener un impacto en las vías aéreas y en la producción de FeNO. El pico lo hacen 1 a 2 horas más después de que consumen el alimento, pero puede durar hasta 15 horas. Entonces, si los que están aquí que hacen FeNO, yo les pregunto si dan estas recomendaciones y prolongan digamos, el agendamiento de los pacientes, ¿lo estaremos haciendo bien o estamos pasando por alto este tipo de cosas? Porque pues me pareció interesante el rinovirus, la monitorización diaria
y otras cosas que definitivamente lo disminuyen, por ejemplo, la obesidad, el cigarrillo, los corticoides, la broncoconstricción y el tomarlo en pacientes alérgicos. Entonces, siempre debemos evaluar el feno en el contexto clínico de nuestros pacientes. Y este artículo que me lo mandó el doctor Horacio cuando me puso la charla, me dijo, mira, yo quiero que hables de este artículo. Le dije yo, bueno, pues vamos a mirarlo. Entonces traía estas gráficas, me tomé la molestia de organizarlas en español porque me parece lo más bonito. O sea, nos dice todavía mejor y nos perfila mejor qué tipo de pacientes van a tener feno elevado, en qué porcentajes y qué tipo no va a tener. Entonces, nos hablan de la rinosinusitis crónica, de la poliposis nasal, de los fenómenos de atopia. Miren cómo la atopia ya aquí perfilan mejor el paciente y dicen, eleva el feno en el 50%, las infecciones respiratorias rinovirus pueden aumentar el feno entre 50 y 150%, pero cuando se va uno a virus sincitial respiratorio o cuando se va uno a influenza, o sorpresa, que dicen que disminuyen el feno, pero el rinovirus sí tiene estudio propio en niños, donde hay un incremento en esas temporadas estacionales de este grupo de pacientes, la ingesta de nitratos que ya les dije, y aquí la contaminación atmosférica, de la cual hablábamos ahora, entonces el sexo masculino, la infección por VIH, a mayor edad, mayor aumento, a mayor altura en centímetros pues, de los pacientes, mayor alteración del feno. Y los factores que lo disminuyen, disminuye el fumar cigarrillo, más o menos un lapso de 10 a 12 horas, el 40 al 60%. Entonces volvemos a decirles a todos los que están haciendo feno, les decimos a los pacientes que no pueden ir el día que han fumado, si aguantará un paciente fumador pesado casi 12 horas para dejar de fumar para ir a una prueba de feno. Entonces son cosas interesantes que surgen en el desarrollo del estudio. Usos de esteroides inhalados, el feno es generalmente sensible a los esteroides inhalados, ya lo vamos a ver, la ingesta de alcohol, evitarla antes de la prueba, la espirometría puede causar una disminución marginal porque hay un estudio de albuterol y feno, no hay todavía estudio de salbutamol, pero también podemos tener un efecto con respecto al uso de los broncodilatadores, algunos fármacos antagonistas, sobre todo el Ilopros, no tiene nada que ver en el paciente asmático que estamos hablando ahora, pero también tiene una afectación interesante por la vasodilatación y el ejercicio físico. Entonces, definitivamente el feno nos sirve para hacer diagnóstico de asma, sí. Vamos a mirar estas siguientes diapositivas con respecto a eso. El feno entonces puede proporcionar un diagnóstico de asma inicial, pero digamos en conjunto con otras pruebas para poder establecerlo con mayor precisión. Y hasta ahora las guías hablan y ponen el feno, así como les mostré en distintos rangos y en distintos valores, lo ponen también aquí, por ejemplo, la ATS dice una cosa importante, dice respaldar el diagnóstico de asma eosinofílica. La guía NICE dice el punto de corte del feno se recomienda el uso en el diagnóstico del asma de los pacientes o cuando existe incertidumbre en niños. Las guías GINA se reconoce el papel para identificar la inflamación eosinofílica, pero no nos está hablando ni nos está diciendo que es el diagnóstico y que todos los pacientes van a tener diagnóstico por esta ruta. Y el consenso escocés pues nos habla que es un punto de partida en el algoritmo diagnóstico y que junto con una historia clínica completa puede llevarnos a tomar decisiones y podemos pues establecerlo dentro del arsenal. Entonces tenemos 4 pilares ideales cuando uno se encuentra frente al feno. El primero es el diagnóstico. Entonces, ¿el feno nos sirve para diagnóstico? Sí. El feno bajo dice que habla de una baja probabilidad de asma. El feno alto considere asma y uso de corticoides. Ya les voy a ir contando cada una de estas. El feno alto, poca respuesta a los corticoides, considere otras condiciones, por ejemplo, la poliposis nasal, la rinitis. Respuesta a esteroides es otro pilar importante, otro caballito de batalla de todos los estudios que hay alrededor del feno. Entonces, hablar de feno alto predice una mejor respuesta a los esteroides cuando yo tengo mi paciente con un feno elevado. El feno bajo considere un fenotipo nuevo sinofílico o al menos respondedores que no tengan respuesta a los esteroides.
Hablar de adherencia también es otra pauta interesante con respecto al seguimiento. Entonces, el feno alto, a pesar del tratamiento óptimo, considere mala adherencia. Ya vamos a ver ahorita el test de supresión de feno. El test de supresión de feno es útil para evaluar la mala adherencia o la adherencia adecuada de nuestros pacientes. Y miren esto, el uso o la prescripción de terapia biológica. Entonces, el feno alto es sugestivo de asma T2. ¿Sí? El feno alto es un biomarcador que predice mejor la respuesta, sobre todo a dupilumab, porque por ahí arrancó la cosa, pero cuando vemos uno su análisis de otros estudios como el estudio extra de omalizumab, vamos a ver que también tiene una respuesta significativa. Entonces, esos 4 pilares son los que vamos a hablar aquí a continuación. Entonces, el feno como ayuda diagnóstica en asma, pero la cosa empieza mostrándonos un perfil de paciente. Entonces, las primeras investigaciones de feno nos abordaron un paciente que es hombre, un paciente que tiene unas respuestas alérgicas tanto en su familia como en su misma condición, un paciente que tiene, aquí no alcanzo a ver, pero reversibilidad en la espirometría, fue lo primero que perfiló el feno dentro de las grandes poblaciones. Cuando nos pasamos al otro lado de los síntomas, el feno elevado también nos mostró en esas poblaciones que son pacientes que tienen más sibilancias, ¿sí? Que tienen muchos síntomas diurnos y que también tienen muchos síntomas nocturnos. Si eso lo traducimos a un cuestionario de ACQ o de ACT, pues probablemente van a ser los pacientes que están con mal control y que tienen pobre calidad de vida por su situación o condición asmática. Estas imágenes lo que muestran es el feno como predictor de respuesta de los esteroides. Entonces, cuando miramos los desenlaces como el BEF1, el composite de los síntomas, los pacientes con el pico flujo o los pacientes que tienen respuesta a la metacolina y se ajustan por terapia con placebo, dosis normales o bajas de fluticasona y dosis elevadas de fluticasona, lo que vamos a ver es que los pacientes que tienen un feno por encima de 47 partes por billón responden muy bien y mejoran todas estas condiciones y hacen que la prueba de metacolina se vuelva positiva fácilmente o que la podamos ver nosotros en nuestros laboratorios de pruebas de función pulmonar, y lo hace con una discriminación pues bastante elevada, como lo muestra aquí la gráfica de Kaplan-Meier. Entonces, las mediciones de feno superiores a 47 partes por billón, por eso vamos a ir escuchando esa cifra, que se repite en algunos estudios y en algunos análisis, proporciona un predictor de respuesta a los esteroides en los pacientes que tenían síntomas pulmonares y síntomas respiratorios que no habían sido diagnosticados, y adicionalmente el feno no puede convertirse en el reemplazo de la prueba de metacolina cuando creamos que la necesitamos o de una prueba de esfuerzo, de broncoprovocación, porque no es que lo reemplace, es que le da fuerza a la interpretación que tenemos de la otra prueba. Cuando miramos la predicción de la respuesta de los esteroides, este es otro estudio, mostró que en asmáticos leves y moderados la terapia con esteroides dio como resultado una disminución significativa, y que cuando se ajusta por dosis de fluticasona de 100 o de 500, pues se establecían para ambas una significancia estadística en la disminución del feno, pero se lograba mucho más desenlaces o más rápido el control de nuestros pacientes con respecto a el feno y las dosis altas de la fluticasona. Ahora, siempre en asma, siempre en EPOC, estamos hablando de predicción de riesgo, ¿cierto? Riesgo futuro. Entonces aquí también les quise traer, porque comprender el riesgo de nuestros pacientes asmáticos es poder estratificarles el tratamiento de la mejor manera, de la manera más adecuada, y 3 condiciones importantes que a través del feno podemos ayudarnos para establecer ese riesgo futuro. Todos los pacientes que tienen feno elevado en los distintos estudios lo que muestran es que van a tener un mayor número de exacerbaciones, es que van a tener un deterioro importante de la función pulmonar. Hay un estudio que habla de 57 partes por billón de feno, equivale a una declinación del BF1 de 37.9 mililitros por año. Probablemente esa es la respuesta para el doctor Horacio, que el feno hace que, si está elevado en algunos pacientes con ACO o con EPOC, podamos pensar que van a tener una peor calidad de vida, digámoslo así, eso es más empírico, pero sí van a tener un peor deterioro en la función pulmonar. Este metaanálisis, que se da látigo al final y dice que no tiene mucha significancia estadística y que nos evalúa
el ajuste de todo el mantenimiento del paciente asmático a través de la prueba molecular de feno o hacer el ajuste a través del control normal o de los parámetros normales, lo que nos muestra ya es que a pesar de que no es muy concluyente el metaanálisis, miren que todos los estudios cuando se hace ajuste al mantenimiento a través de una estrategia en la cual se tenga en cuenta feno, voy a tener menos número de exacerbaciones en todos los estudios. Lo que pasa es que no dio significancia estadística, pero en las conclusiones de ese metaanálisis, a pesar que dicen que la evidencia es moderada, pues hay una diferencia en el control cuando se hace control normal, sin la estrategia feno, de 25 por cada 100 tuvieron una exacerbación y de 17 por cada 100 cuando se tuvo en cuenta la estrategia a través del feno. El perfilamiento de los pacientes, entonces venimos a las pruebas sumatorias y para identificar las exacerbaciones. Entonces, como hablábamos ahorita al principio, de perfilar el paciente tiene reversibilidad, es un paciente alérgico, tiene estas características más de atopia. Aquí también, para identificar las exacerbaciones, pues lo que se encontró es que son hombres que tienen unos antecedentes de alergia o de hiperrespuesta de las vías respiratorias y que cuando llegamos a las exacerbaciones, tener más de 2 exacerbaciones, los eosinófilos por encima de 300 y un feno superior a 50, pues esto hace pensar que hay un abanico o un espectro que se abre al final donde nos muestra que ese grupo de pacientes tienen muchas más exacerbaciones que cualquier otro grupo de los que se estaba evaluando. La declinación funcional y el BEF1. Entonces, cuando se ajusta por feno, también se da un valor significativo en este estudio del feno a los pacientes que vienen deteriorándose, y esto se confronta aquí con el índice de masa corporal de los pacientes, y vemos que hay pacientes que tienen un feno elevado con un índice de masa corporal muy bajo, lo cual hace pensar que esos pacientes tienen unos peores desenlaces en el BEF1. Ya les había dicho la cifra ahorita, 57 partes por billón y deterioro de 37.9. Esta es una parte del estudio QUEST, que es el estudio de Dupilumab, que nos muestra en ese paciente el seguimiento, y cuando se hace un ajuste de los datos a través del feno, pues entonces nos muestra entre 25 y 50 partes por billón cuántas exacerbaciones por año tenían estos pacientes que estaban en un estudio para efectividad del Dupilumab. Entonces lo que nos dice es que hay 1.3 veces más de exacerbaciones, y cuando se ajusta a unas dosis todavía más altas o a tener más alto el feno de 50, lo que vamos a ver es 1.54 exacerbaciones en ese grupo de pacientes. Entonces, y si le sumamos a esto y hacemos ese panel de biomarcadores donde nos decimos feno mayor de 50, pero los eosinófilos mayores de 150 y 2 exacerbaciones en el año, esto nos va a hablar que esos pacientes van a tener 3.62 exacerbaciones más en el año que los sujetos normales. Entonces, la población de riesgo, más estudios acerca de las exacerbaciones. Las exacerbaciones tenemos que mirarlas en el concepto de otras exacerbaciones como factor de riesgo para el exacerbador, de los rangos de feno por encima de 50 y de los eosinófilos por encima de 300. Entonces, ahorita, ¿qué calificaría para el uso de las terapias biológicas cuando hablamos del feno? Entonces, la cosa siempre ha ido alrededor del Dupilumab, pero uno se encuentra este estudio, que es el estudio extra, donde se hace un subanálisis de estos pacientes y se ajusta por feno a unas dosis o a unas concentraciones de feno significativas, y lo que muestra es que hay muchas más exacerbaciones en ese grupo que viene haciéndoseles el seguimiento con el omalizumab para efectividad, y hay muchas más exacerbaciones en ellos que en el grupo control. Y con respecto al tiempo de la primera exacerbación, también van a ser pacientes que tienen feno elevado, que están con terapia con omalizumab y desarrollaban más rápido la exacerbación que los demás. Entonces, en el grupo de omalizumab, el feno por encima de 19.9, una reducción de 53% de las exacerbaciones, y el feno menor de 19, una reducción menos interesante del 16%. Entonces, el omalizumab y el dupilumab son estudios que tienen en este momento. Miremos de DREAM, el estudio DREAM, entonces el estudio de mepolizumab. Cuando se hace esta cuadrícula grande y se ponen los pacientes con
mepolizumab en la parte superior ajustados por unos niveles de feno por encima de 50 y unos eosinófilos mayores a 300, lo que vemos es una reducción de la tasa de exacerbaciones de 62% y una reducción en los de abajo de 36%. Cuando yo mezclo esto con los de Quest, entonces lo que miramos es que se parece mucho y hay una disminución de las exacerbaciones del 68, donde hay feno alto, eosinófilos altos, y dupilumab cuando está aquí ubicado, 33%. Entonces, vamos entrando a la prueba de supresión de feno, que últimamente se está poniendo de moda y que todos hemos estado como muy pendientes de esto, y esto nos habla de los cambios en el tiempo de una prueba de función pulmonar. Entonces, los cambios en el feno a lo largo del tiempo son importantes, ¿sí? Como cualquiera de las cosas que les hacemos o de las pruebas que les hacemos a nuestros pacientes. Nuestros pacientes no pueden ser una fotografía, nuestros pacientes son una película que la vemos en el día a día, que la vemos durante una crisis. Por lo tanto, el feno siempre se debe de hacer comparaciones de las mediciones anteriores para que nos dé una plausibilidad biológica de lo que le está generando o lo que está desarrollando mi paciente. Y se ha definido como cambio significativo en feno un aumento del 20% o un aumento de más de 25 partes por billón o de 20 partes por billón en los niños, luego de haber suministrado una terapia con corticoides inhalados durante 2 a 6 semanas. Esa reducción de más del 20% en el feno nos habla de una reducción de ese fenómeno inflamatorio crónico que están llevando nuestros pacientes en sus vías respiratorias. Pero cuando los valores están por debajo de 50, pues esto nos obliga a bajarnos un poquito de esos 25 o de esos 20 y hablar de 10 partes por billón. Entonces, de ahí nace la prueba de feno, nace de esa variabilidad que estamos esperando y nace de este otro concepto. Todos conocemos el concepto de asma de difícil control, donde hay pacientes sintomáticos a pesar de estar en tratamiento en pasos 4 y 5. Generalmente son el 5 al 10% de todos nuestros pacientes asmáticos y esto se debe no a que tengan una severidad, esto se debe más a este componente de incumplimiento en sus corticoides inhalados, que está alrededor de 35 al 65%, y esto a qué conduce? Pues a unos malos resultados en asma, a unos ingresos hospitalarios recurrentes y a ingresos a las unidades de cuidados intensivos o hasta ventilación mecánica de los pacientes. Entonces, lo que busca esta prueba es desenmascarar y saber cuántos de estos pacientes, que son pacientes asmáticos con ese incumplimiento que estamos viendo ahí, realmente son pacientes refractarios a los esteroides o son pacientes que reclaman su prescripción. Sí, doctor, hasta luego, muchas gracias, no se la echaron, o no les gusta el doctor y dicen yo no me voy a hacer nada de lo que tengo ahí y siguen enfermos. Entonces, basado en eso, la prueba de feno se evalúa a través de una estrategia que es una estrategia donde hacemos como el DOTS de la tuberculosis, directamente observados, técnicas o la inhalación de los pacientes con los corticoides inhalados, directamente supervisados. La prueba se puede hacer con budesonida 1600 y hasta 2400 de budesonida, la seguimos en un calendario y nos va a mostrar qué tanto el paciente es un tratamiento ineficiente, qué tanto el paciente tiene una falta de adherencia, qué tanto el paciente tiene una inflamación. ¿Cómo hacemos? Medición de feno diario durante 7 a 8 días o semana tras semana por las siguientes 4 semanas. O así fue que se estableció en este primer estudio, que es el estudio irlandés de una corte de pacientes asmáticos. Entonces, lo que se observó en estos pacientes cuando yo hago ese DOX observado es que los pacientes tenían una falta de adherencia. Digamos que la mayoría de los pacientes tuvieron una reducción del feno muy significativa. Acuérdense en ese 20% que decíamos ahí de disminución, disminuyeron el feno entre 42 y 18%. ¿Sí? Y lo otro es que permaneció suprimido entre el 36 y el 65. Cuando uno se va al dato crudo o a los números, solamente 3 pacientes en esta corte, ¿sí?, mostraron que de verdad eran refractarios a los esteroides. Los otros, todos eran pacientes que probablemente persistían, bueno, aquí es que el dato es pequeño, pero que eran pacientes donde se identifica esa asma de difícil control. Son pacientes que reclamaban la prescripción y no la tomaron, y pacientes que abordaban, pues, o que se conseguía con ellos la falta de adherencia. Y otro dato importante para el uso de la prescripción:
Entonces, si yo tengo un paciente con asma de difícil control, probablemente yo tengo que primero desenmascarar esta situación antes de tomar una decisión económica de tan alto costo con mi paciente. Porque si yo digo, no, pues este señor no está controlado, está muy mal y no le hago la prueba, pues probablemente va a terminar prescrito en una terapia biológica que pudiera ser innecesaria, y esa es uno de los datos más interesantes de la prueba de supresión de FEN. Y solamente un pequeño número, como el que les comenté, eran de verdad resistentes a los esteroides. Esta es la gráfica del estudio original, donde vemos en los grises cómo los pacientes a los 8 días empezaron todos a bajar el feno cuando se hizo la supervisión o la técnica inhalatoria directamente supervisada durante esos primeros 8 días. Y estos son más estudios que hablan de la supresión de feno, y otra cosa interesante es que la supresión de feno está relacionada directamente con el conteo de los eosinófilos en sangre. Entonces vuelven los eosinófilos en sangre y vuelven las pruebas aquí sumatorias o aditivas para poder tener en cuenta en nuestros pacientes. Y una prueba molecular, se hizo supresión de feno y se miró realmente a los que no tenían supresión de feno en los lavados broncoalveolares qué estaba pasando en el interior de los pulmones de este grupo de pacientes. Y lo que mirábamos es que ese grupo de pacientes estaban súper llevados. Tenían interleucina 4 muy elevada, interleucina 5 muy elevada, las veces que ustedes ven ahí, interleucinas 33, las alarminas, la eotaxina, y el incremento de las exacerbaciones de ese grupo de pacientes, que era bien pequeño, tenían ese concepto de ser exacerbadores. Entonces probablemente sí estábamos hablando de una realidad molecular inflamatoria que requiere de una terapia biológica para poder intervenir en el paciente. Bueno, la técnica de feno, yo no sé quiénes tienen feno acá, ¿ya? Tulio, el profe. Bueno, ahí sí y en la neumológica. Entonces, ya ustedes me contarán cuáles usan, pero las técnicas son por sensores electroquímicos, hay sensores de quimioluminescencia, se empezó con los electroquímicos porque eran más baratos, es un aparatico pequeño, ya se le ha dado, digamos, una portabilidad y que sea portátil y de menor tamaño a los de quimioluminescencia. Definitivamente la espectroscopia de gases no se toma en todas partes y será para los laboratorios de investigación epidemiológica. Y lo que dice es que son 2 pasos de manejo de la prueba de feno. El primero es que el paciente exhala durante un máximo de 10 segundos en un caudal constante a través de una boquilla. Un dispositivo analiza la muestra de aliento en por lo menos 1 minuto y proporciona un nivel digamos, adecuado. ¿Qué dicen las guías ATS y ERS? Entonces, esa medición estandarizada del óxido nítrico en el tracto respiratorio la vamos a obtener cuando el paciente hace un raudal de flujo de 50 mililitros por segundo. El tiempo de maniobra requerido va a ser un tiempo de 6 segundos en niños mayores de 12 años y en adultos, y el tiempo de maniobra de 4 segundos en niños menores de 12 años, y se le suma esta otra condición. Se deben realizar exhalaciones repetidas, o sea, hacer la maniobra durante varios momentos o varios momentos en el laboratorio de prueba, y se hace un promedio de ellas, evitando que haya una diferencia mucho mayor al 10%, y se anota el promedio como dato importante y significativo, que es lo que vemos si comparamos en los 50 o en los 25. La rentabilidad, pues definitivamente la mayoría de los artículos que uno lee de farmacoeconomía o de intervenciones, digamos, le dan al feno un buen costo o una buena, lo ponen en una buena nivel costo efectivo, entonces vale la pena si lo pueden tener. Y el algoritmo de manejo nos pone a los pacientes en 2 situaciones. El primero es el paciente que no está diagnosticado con asma, en el cual el feno nos sale bien elevados. Ahí nos dice básicamente, piense que es un paciente que tiene una inflamación T2, ¿sí? Piense que el paciente se puede mejorar si tiene síntomas con el uso de los esteroides inhalados, pero si el feno está por debajo de 20, dice que uno no puede del todo excluir el asma, pero piense en otras posibilidades diagnósticas, establezca un fenotipo y considere otros diagnósticos. Cuando nos vamos al paciente que definitivamente tenemos datos, tenemos estudio, una prueba de metacolina, una reversibilidad, una historia clínica muy bien planteada, pues probablemente nos ubicamos en 3 escenarios. Si es feno mayor a 50 en el paciente asintomático, no veo nada.
considere pobre control de percepción de síntomas. En el paciente que es sintomático, revise y optimice la prescripción de su paciente. En los pacientes que están entre 50 y 20 y son asintomáticos, continúe la observación, deje su terapia y establezca un seguimiento en el tiempo de estos pacientes durante 6 a 12 meses. Racionalice, pudiera ser, si el paciente se le estabiliza a uno, racionalizar los esteroides, sintomático, optimizar los inhaladores y la técnica inhalatoria y considerar el incremento de la dosis si el paciente está en este rango pero está sintomático, y un feno menor de 20 en el paciente que tiene diagnóstico ya como tal de asma pero está asintomático, considere disminuir los esteroides, haga un seguimiento entre 3 y 6 meses, y si el paciente está sintomático con un feno bajito, pues considere investigar otro tipo de fenómeno que tenga su paciente como apnea de sueño, reflujo, obesidad, para tratar también esa otra causa de este paciente. Para concluir, pues son unas conclusiones que saqué después de la revisión, es que el feno, los eosinófilos en la sangre, la espirometría, la historia clínica detallada, siempre nos van a apoyar el diagnóstico. No hacemos pruebas en el aire, hacemos pruebas en una paciente tangible con la historia clínica y con el examen físico. El feno elevado junto con la eosinofilia en sangre deben de considerarse como rasgos tratables de inflamación T2. Los siguientes puntos de corte personales que me parece chévere porque llevan y tienen un buen consenso y uno lo lee y lo optimizan muy bien, y ellos mismos nos dicen, en el contexto del paciente, pudiera ser feno en adultos mayores de 40, mayor de 25, en los que nunca han tomado los esteroides. Recuerden que esto va a ir puliéndose cada vez más, y la prueba de supresión del feno se puede usar para ayudar a saber qué paciente tiene adherencia o no tiene adherencia con los esteroides. El feno se puede utilizar para facilitar la derivación a mayores niveles de complejidad, como son las juntas multidisciplinarias de asma grave no controlada. El feno es rentable en el diagnóstico y en el tratamiento del asma, y eso es todo. Muchas gracias a todos.